Uno de los indicadores más utilizados por los traders profesionales es el índice VIX de volatilidad del SP 500. Es el indicador técnico del miedo. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Finanzas Blue RC. Espero que se encuentren excelente y hoy vamos a hablar acerca del índice VIX de volatilidad del SP 500. Es un índice que se utiliza mucho por los traders profesionales como para estimar un poquito cómo está el sentimiento del mercado, pero tomando en cuenta datos del mercado de posiciones, del mercado de opciones. Ya vamos a hablar un poquito acerca de él. Entonces, el índice de volatilidad del SP 500 es un indicador que mide la expectativa de volatilidad en el mercado de valores de los Estados Unidos. O sea, trata de medir, es como que un pequeño indicador adelantado. ¿Ok? El VIX fue presentado en 1993 por la Junta de Intercambio de Opciones de Chicago, la CBOE, y se calcula utilizando las opciones del índice del SP 500 y mide la expectativa de volatilidad implícita del mercado para los próximos 30 días. ¿Ok? Esto lo que hace es tomar ese mercado de opciones y ver cómo se están posicionando los inversores a 30 días. Por eso es que se le dice que es un índice adelantado. ¿Ok? El VIX se considera una medida de incertidumbre y su nivel puede reflejar la confianza o la preocupación de los inversores sobre la dirección del mercado. O sea, dependiendo del nivel que esté ubicado el índice VIX, nosotros vamos a ver si el mercado tiene suficiente confianza o por lo contrario hay mucho temor, hay mucho miedo, hay desconfianza en el mercado. ¿Cómo se calcula el índice VIX de volatilidad? En términos generales, el VIX se calcula utilizando la oferta y demanda de opciones del índice SP 500 con un vencimiento en los próximos días. ¿Ok? Se toman opciones de compra y de venta en diferentes precios de ejercicio y se realiza una ponderación para determinar la volatilidad implícita del mercado. El resultado es un número que se expresa en porcentaje, que indica la expectativa de volatilidad del mercado para los próximos 30 días. Hay que tomar en cuenta que si no sabes qué es el mercado de opciones, busques un poquito de información, ya vamos a hacer el video de opciones también para que lo tengas, pero se trata de algo de un instrumento financiero que le permite a los inversionistas tomar posiciones pensando en cómo va a estar el precio a 30 días, algunos es a la semana, eso varía la fecha del vencimiento. Lo que se utiliza aquí es a 30 días con diferentes precios. Si el precio va a subir, ok, que utilizan opciones call, o si el precio va a caer, utiliza opciones put. Entonces lo que hace es una ponderación de esas posiciones utilizando la fórmula que tú ves aquí del lado derecho, ¿ok? Es una fórmula bastante compleja, de hecho ha sido un poquito ajustada en los últimos años. Aquí te la coloqué por si quieres investigarlo un poquito más o eres amante matemático para que lo puedas entender. Tiene variables como el tiempo del vencimiento, el nivel futuro del índice, el primer precio de ejercicio por debajo del nivel futuro del índice. Es una fórmula bastante compleja. No tiene sentido aprendérsela simplemente porque ya la plataforma lo hace automático, pero aquí te la dejo por si tú quieres. Tómale un capture. Ok, vamos a ir un poquito para atrás. Un capture para que la puedas investigar un poquito más y tal vez mejorar. A lo mejor eres un amante de las matemáticas y dices, Rafael, esto se puede mejorar así, así y así. Ok, ahí te la dejo. Continuamos. Los niveles del índice VIX de volatilidad del SP 500. El nivel del VIX es importante para los inversores y traders, ya que pueden ayudar a anticipar los cambios en el mercado de valores. Un VIX alto
indica que los inversores esperan una mayor volatilidad en el mercado, lo que a menudo se asocia con una caída en los precios de las acciones. Por el contrario, un VIX bajo indica que los inversores esperan una menor volatilidad en el mercado, lo que a menudo se asocia con una subida en los precios de acciones. ¿Ok? El VIX va a tener una medición de 0 a 100 y él se va a estar moviendo. Es simplemente como en relación, su resultado se va a tomar como un porcentaje. Cuando los porcentajes están por la parte alta, se dice que el mercado tiene miedo, que hay mucha incertidumbre y la volatilidad es alta. Recuerden, si ustedes han escuchado que dicen los toros suben por las escaleras y los osos bajan por el ascensor. O sea, quiere decir que el mercado cuando sube, sube poquito a poco, pero cuando cae, cae muy fuerte. Por eso es que la volatilidad cuando el precio cae es mucho mayor a la volatilidad que nosotros podemos esperar cuando el precio empieza a subir. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué niveles? Esto va a depender de muchas situaciones, ¿ok? La volatilidad es una medida del movimiento del precio de un activo en lugar de una medida como tal. O sea, no podemos tomar el VIX como un precio. O sea, no es un índice de precio. Es un índice que se mueve en porcentajes, que oscila en una banda de porcentaje, ¿ok? Para medir la volatilidad, la capacidad de moverse ese precio en ese momento. Esto significa que cuando operas con la volatilidad no te centras en la dirección del precio, sino en cuánto se mueve el mercado y con qué frecuencia. Por ello, los valores del VIX se cotizan como puntos porcentuales. O sea, no me voy a concentrar que el VIX está en 33, 44, 55, no, sino cómo representa el porcentaje dependiendo de la estructura de mercado que estás viendo. Durante los últimos años, el BIT cotizaba por debajo de 20. Se consideraba que el mercado estaba en un periodo de estabilidad, mientras que un nivel de 30 o más era indicador de alta volatilidad. ¿Qué queremos decir? Fíjense que en esta gráfica que tienes del lado derecho, que está el nivel de 30, que es la línea roja, cuando el VIX se encuentra por la parte superior, se dice o se siente que el mercado está lleno de miedo. ¿Qué pasa? Aquí las opciones put son las que están reinando en el mercado. Por el otro lado, cuando está por debajo de 20, ¿ok? Cuando está por debajo de 20, hay confianza en el mercado y por lo general tú empiezas a visualizar estructuras alcistas en el mercado cuando está por debajo de 20. Otros autores lo van a ajustar más y lo van a colocar debajo de 18 o por encima de 40. Obviamente la experiencia de cada uno de ustedes le va a ir ajustando a donde usted mejor lo puede entender. Y también hay que entender que esto también se ve en diferentes temporalidades. Por lo tanto, de repente en ciertas temporalidades puedes ajustarlo un poquito más abajo de 18 o arriba de 40. ¿Ok? Pero la medida estándar, digamos que está por debajo de 20, hay confianza y por arriba de 30 hay miedo, ¿ok? En el mercado. La relación inversa del índice VIX y la cotización del SP500. Existe una correlación negativa entre el VIX y el rendimiento del mercado americano. Si el VIX sube, es probable que el precio del SP500 baje debido al temor de los inversores. Si el índice de volatilidad cae, es probable que el SP500 se estabilice y los inversores se sientan más seguros. El trading de volatilidad no equivale a una caída de mercado, ya que es posible que el mercado descienda y la volatilidad se mantenga baja, marcando una simple corrección. Aquí si quiero explicarlo, voy a explicar un poquito aquí y lo vamos a ver en la gráfica para que no exista confusión, porque yo sé que va a existir confusión aquí. Y vamos a verlo un poquito más detallado. Fíjense lo siguiente. Aquí nos dice que si el VIX sube, es probable que el precio del SP500 baje. ¿A qué se refiere que si el VIX sube? Mientras el índice VIX, que vemos aquí al lado derecho, es la línea azul, mientras el índice VIX empieza a subir, la bolsa, que es la línea amarilla que vemos aquí abajo, la bolsa empieza a caer, tiende a caer, ¿verdad? Y por supuesto que cuando entonces ocurre lo contrario,
que el VIX empieza a caer, empieza a bajar la volatilidad, la bolsa empieza a subir. Ahora, eso no significa que cuando el VIX, tanto por la parte superior como por la parte inferior, por encima de 30, por debajo de 20, vamos a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque estaríamos en el final. Sería un error pensar que estamos por encima de 30 puntos, de 30% en el VIX, ¿ok? Y ahí pensar que como el VIX está arriba, entonces el mercado empieza a caer. No, cuando ya está arriba, por lo general viene el cruce del mercado al alza. O sea, cuando el VIX está por la parte superior ya, cuando ya llega, el mercado tiende a girarse. ¿Por qué? Porque cuando está por arriba de esos niveles, el VIX se gira. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado, porque la relación es inversa. Cuando el VIX empieza a subir y está subiendo, la bolsa cae, pero ya una vez alcanzados niveles máximos por encima de 30, por lo general se gira el VIX y el mercado empieza a hacer un movimiento al alza, como lo podemos ver aquí. Pasa igual por la parte baja. Cuando el VIX empieza a bajar, el mercado sube, pero cuando ya se ubica por la parte baja, cuando ya se ubica por la parte baja, donde hay mucha confianza, donde hay mucha euforia, el VIX tiende a girarse y el mercado empieza a caer. Por eso es que ustedes han escuchado lo que dicen, ¿verdad? Compra en el rumor, vende la noticia. También has escuchado donde dice, compra cuando hay miedo, cuando hay mucho miedo, y vende cuando hay mucho optimismo. ¿Por qué? Porque estamos marcando los extremos de los niveles. Cuando ya el precio supera el nivel de 30, quiere decir que hay miedo en el mercado. Ya en ese momento, nosotros, a partir de ahí, es que uno empieza a comprar, porque es donde empieza el mercado a subir. Por el contrario, cuando estamos por la parte baja ya, que ya llegamos a los niveles de confianza, hay que vender porque los mercados empiezan a caer. La relación es totalmente inversa entre el S&P 500 y el índice VIX de volatilidad. Vamos a la gráfica para verlo un poquito más detallado. Ok, nos encontramos ahora en nuestra plataforma de TradingView, una plataforma favorita para hacer análisis de los activos financieros. Y en este momento ya tienes en pantalla el VIX. Ahora, vamos a responder, ¿cuál VIX selecciono? Porque hay varios VIX que me salen, Rafael. Entonces nosotros vamos a irnos y vamos a buscar para seleccionar un activo, sea en la parte superior o del lado derecho, donde más te guste. Ok, y vamos a escribir VIX, B-I-X. Ok, B-I-X. Vamos a escribir y nos van a salir varios VIX. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos es lo mismo, simplemente que están con otros brokers, ¿ok? Con otros brokers que lo pueden catalogar. Ahora, nosotros, porque recuerden que el VIX también se puede operar, entonces hay brokers que ofrecen el servicio para tú operar en compra y venta el índice como si fuera un activo financiero más, como si fuera una acción, ¿ok? Entonces, pero nosotros nos vamos a concentrar no para operar, sino para entender el índice. Entonces vamos a agarrar el gráfico de la plataforma que lo creó, que es la CBOE, este que está aquí, CBOE, dice CBOE Volatility Index, ¿ok? Pero si tú agarras el del TBC, te marca exactamente lo mismo, o el de Perpetron, lo que pasa es que el Perpetron es un CFD, pero igual te va a marcar lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos para tener mayor referencia el índice de la CBOE, ¿ok? Entonces nosotros seleccionamos ese, te va a salir, en este caso sale un loguito verde, dice CBOE Volatility Index, ¿ok? Y vamos a seleccionar ese. Hacemos clic, vamos que nos lleve para allá, que es el que nosotros tenemos en este momento y es el que te sale en pantalla. Voy a dejar solamente voy a quitar los indicadores, quitar las medias móviles y vamos a ubicar nuestras líneas de 30, como nos dice la teoría, ¿ok?
Por la parte superior vamos a ubicar las coordenadas en 30. Recuerden que de acuerdo a su experiencia, ustedes pueden ajustar eso. Esto lo dice la teoría, pero cada uno de ustedes lo puede ajustar de acuerdo a su experiencia. Y por debajo de 20, la de que está debajo de 20, vamos a colocarla en color verde y la arriba la dejamos en color rojo. Muy bien, fíjense que en este momento él se expresa como si fueran velas japonesas, pero yo eso también lo puedo cambiar para verlo un poco más cómodo. De repente yo lo coloco en línea. Se le echó una línea, la cual también puedo cambiar de color si me apetece. En vez de ese azul, ¿verdad? Yo simplemente también puedo buscar y opciones de configuración y cambiar, en vez de la línea azul, colocarla blanca y lo coloco en aceptar. Ya dependerá de ti, ¿ok? Entonces, ya tenemos esta y este es el medidor, ¿ok? Ahora, ¿cómo comparamos esto contra el SP500? Bueno, del lado superior, donde está el ticket del PIX, hay un circulito con una flechita. Lo voy a señalar aquí con una flechita roja para que lo veas más con más calma. Ahí, ¿ok? Vamos a hacer clic ahí y tú agregas y escribes SP500. Yo en este momento, fíjense que ya lo tengo agregado, le haces clic aquí y él se va a agregar. De esa forma, simplemente te va a salir otra línea, que en este caso es de color amarillo, que me va a reflejar el movimiento del SP500. Yo también lo puedo cambiar, le puedo poner que sea vela japonesa, pero como lo vamos a comparar, simplemente vamos a dejarlo así. Ese es el SP500. Vamos a dejarlo un poquito más abajo y vamos a colocar arriba el índice VIX para que lo podamos comparar un poquito mejor y observar. Fíjense la relación inversa que tiene. La relación inversa que tiene. Ahora, vean qué pasa cuando estamos en los extremos. Cuando estamos en los extremos, muy extremos. Vamos a ubicar aquí un icono de la flechita. Vamos a colocar aquí hacia abajo. Y vamos a utilizar el otro icono de aquí hacia arriba. Veamos este ejemplo. Y una línea vertical para verificarlo mejor. Fíjense en un movimiento extremo del VIX que inclusive llegó a los 65%, marcó el inicio de una tendencia importante. Cuando hay mucho miedo, como pueden observar en la parte superior, cuando hay mucho miedo que el índice VIX estaba por arriba de los del 60%, es cuando el mercado comienza a subir luego de una caída importante. Pero previo a ese movimiento, cuando había mucho optimismo en niveles por debajo de 20, en 16, 13%, fíjense que a partir de ahí el mercado comienza a caer. Entonces, esa es la relación inversa que nosotros vemos en el movimiento. También inclusive lo podemos ver en movimiento. Estoy en gráfico semanal. Vean cómo el precio del índice VIX empieza a caer, perdón, el índice VIX, el porcentaje, y vean cómo va subiendo la bolsa hasta que llega a la zona de extremos. Cuando llega a la zona de extremos por debajo de 20, hay que estar atento porque a partir de ahí, cuando hace el giro al alza, la bolsa empieza a caer. ¿Ok? Entonces son niveles que uno empieza a tomar en cuenta como un nivel anticipado. Recuerdo que esto nos está diciendo es cómo están ubicados los inversores en el mercado de opciones a 30 días. Por eso que es un indicador anticipado y su relación es totalmente inversa. Como ya hemos hablado, esto tiene temporalidades igual. Tú también puedes ir a temporalidades más pequeñas y utilizarlo, pero con temporalidades mucho más pequeñas. La solución es la misma, solamente que hay que entender que en temporalidades muy pequeñas no te estaría reflejando niveles de recesión ni nada por el estilo, simplemente movimientos de fluctuación de la volatilidad, ¿ok? Pero el resultado, si tú te das cuenta, donde te estoy colocando los niveles verticales, es prácticamente el mismo, ¿ok? Cuando está por la parte extrema superior, el mercado empieza a subir, ¿ok? El mercado empieza a subir, pero cuando está por la parte inferior,
el mercado empieza a caer. Recuerda que la línea blanca es el VIX y la línea amarilla el SP 500. ¿Ok? Entonces, bueno, amigos, creo que por ahora está bien para que puedan entender. En conclusión, podemos decir que es un índice anticipado, es un índice que mide la volatilidad. Cuando la volatilidad es menor hacia abajo, el mercado tiene más confianza. Cuando la volatilidad es mayor, el mercado tiene más miedo. Pero hay que aprender la teoría contraria, la teoría del inversor contraria. Cuando las masas tienen miedo, los profesionales compran. Cuando las masas están contentas, llenas de optimismo, el profesional vende y se sale. Bueno, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte al canal para que estés atento de los nuevos videos y nos vemos en el siguiente.